La Cátedra de Vinculación con la Sociedad de la carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador presenta el diagnóstico temprano y correcto de COVID-19. Coronavirus. ¿Cómo saber si estás contagiado? ¿Cuándo sospechar que tengo COVID? Si tiene fiebre, imposibilidad para percibir olores y sabores, siente presión persistente en el pecho, tiene dolor de cuerpo o malestar general, tos seca y también dificultad para respirar. Puede hacerse una prueba para comprobar si tiene la enfermedad en las siguientes condiciones. Al haber estado cerca de un caso sospechoso o confirmado hasta 10 días posteriores. Si presenta cualquiera de los síntomas de COVID-19 por más de 5 días. Para el seguimiento de su enfermedad. Y si es profesional de primera línea como el personal de salud. Existen dos pruebas para detectar el coronavirus. Tenemos las pruebas rápidas que detectan anticuerpos expuestos al virus. El anticuerpo IgM está presente en la infección actual o reciente, y el anticuerpo IgG señala cuando la infección es pasada. La segunda prueba es la PCR. Esta prueba informa sobre el estado de infección del paciente mediante la carga viral. ¿Qué es la prueba PCR? Es la principal y la mejor prueba para detectar el ARN del virus causante del COVID-19. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar la prueba PCR? Confirmar un caso sospechoso. Decidir sobre la finalización del aislamiento en paciente COVID-19 confirmado. Individuos asintomáticos en contacto cercano con pacientes COVID-19 confirmado. Y para diferenciar de otras enfermedades respiratorias. ¿Qué tan confiable es la prueba PCR? Esta prueba posee una sensibilidad de un 80% y una especificidad de un 99%. ¿Cómo se toma la muestra? En pacientes asintomáticos y pacientes con síntomas leves se realiza el hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo, mientras que en pacientes con síntomas graves o diagnóstico dudoso se realiza una prueba de esputo, lavado broncoalveolar o aspirados traqueales. El personal de salud toma las muestras con todas las medidas de bioseguridad. ¿Cuál es el proceso de la prueba PCR? Primero, la toma de la muestra. Segundo, un correcto transporte y preparación de la misma. Tercero, es llevado a un laboratorio donde se puede realizar el proceso de una manera adecuada. Y cuarto, el análisis de los resultados de la prueba. ¿Desde qué día se puede hacer la prueba del PCR? La prueba puede salir positiva desde 4 o 5 días antes que presenten los síntomas si el paciente está infectado. También puede salir positiva desde que presenta los síntomas hasta 28 días después. La prueba del PCR es muy precisa para detectar el COVID-19. Por lo tanto, un resultado positivo confirma la presencia del virus en el organismo. ¿Por qué la prueba puede salir negativa en personas realmente infectadas? Esto puede suceder a una mala toma o poca cantidad de la muestra. La muestra no se transportó de forma adecuada o el paciente tiene poca eliminación del virus porque se encuentra en la etapa inicial de la enfermedad. Pruebas de detección de anticuerpos, o mejor conocidas como pruebas rápidas. Estas pruebas nos ayudan a detectar anticuerpos de tipo IgM e IgG frente al coronavirus en una muestra de sangre obtenida del paciente. Existen tres tipos de pruebas. Pruebas que ayudan a identificar IgM o IgG y una prueba que ayuda a identificar IgM e IgG. ¿Cómo se deben realizar las pruebas rápidas? Estas pruebas se realizan con una muestra de sangre obtenida del dedo del paciente. El kit incluye un recolector para la muestra y una solución diluyente. Se debe utilizar guantes, lanceta, alcohol y gasas. ¿Cómo se hace la prueba rápida? En primer lugar, se recolecta la muestra. Posteriormente, se coloca la muestra en la prueba. En tercer lugar, se coloca el tapón de la muestra. Como cuarto paso, esperamos 10 minutos y finalmente leemos los resultados antes de los 30 minutos. Interpretación de la prueba rápida. Si la IgG y la IgM se encuentran negativas, no hay infección o la infección está en una fase muy precoz. Si la IgM está positiva y la IgG negativa, significa que hay una infección aguda. Si la IgM y la IgG
están positivas, la infección es aguda pero más evolucionada. Y si la IgM es negativa y la IgG es positiva, quiere decir que has tenido una infección pasada. ¿Por qué la prueba sale negativa en personas infectadas? Esto en medicina se conoce como un falso negativo y puede deberse a varias razones, entre ellas una técnica inadecuada de realización del test, fallos en los kits o que la enfermedad se encuentre en una fase inicial o temprana. Entre las ventajas de las pruebas rápidas tenemos que son pruebas sencillas, sus resultados están listos en 15 minutos aproximadamente, conllevan una menor exposición y son útiles para estudiar la epidemiología de una zona. Como desventajas de las pruebas rápidas, tenemos que no se detectan los anticuerpos sino hasta después de 5 a 7 días, y existe un riesgo de falsos positivos si el paciente ha estado expuesto a otros coronavirus. ¿Cuál es el mejor momento para cada prueba? En fase precoz, antes de los 7-10 días de iniciar los síntomas, se realiza PCR en personal sanitario y pacientes. En fase media, en casos leves tras los 7-10 días de inicio de síntomas o postsintomática se realizan las pruebas rápidas. En estudio del estado inmunitario, a partir de los 14 días, para interés personal sanitario y sociosanitario para reincorporación al trabajo, también se realizan las pruebas rápidas. ¿Cómo se realiza el diagnóstico para coronavirus? Si los resultados de PCR y los anticuerpos IgM e IgG están negativos, el significado clínico es negativo. Si solo la PCR se encuentra positiva, estamos hablando de una fase precoz de la infección. Si la PCR y los anticuerpos IgM están positivos, hablamos de una fase aguda de la infección. Si la PCR y los anticuerpos, tanto IgM como IgG, están positivos, hablamos de una fase aguda de la infección. Si la PCR y los anticuerpos IgG están positivos, hablamos de una fase final de la infección. Si los anticuerpos IgM están positivos mientras la PCR y los anticuerpos IgG están negativos, sería un estadio temprano con un falso negativo. Necesitaríamos un PCR de confirmación. Si los anticuerpos IgG están positivos, podría tratarse de una infección pasada. Si los anticuerpos IgM e IgG están positivos y la PCR negativa, es una enfermedad en evolución que necesitaría otro PCR de confirmación. ¿Cómo prevenir el COVID-19? Es importante el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, cubrirse la boca al toser o estornudar, quedarse en casa, evitar lugares con aglomeraciones y desinfectar constantemente superficies.